Bienvenidos a la quinta unidad de creación a nueva creación. En este video vamos a estudiar dos eventos importantes de la época de la monarquía. Son eventos importantes porque nos ayudan a entender las promesas de Dios sobre la redención de la creación y la rebelión de la humanidad. Dos temas que hemos visto por nuestro estudio de toda la historia de la Biblia. Primero, las promesas a David. En el capítulo 8 del primer Samuel vemos el inicio del periodo de la monarquía, pero sabemos que el primer rey, Saúl, fue un desastre. En vez de buscando la voluntad de Dios, su deseo fue su propio poder y autoridad. Y por esta razón, en el capítulo 15, Samuel le dice a Saúl: tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. En contraste, es claro que el próximo rey, el rey David, es un rey que quiere buscar y seguir la voluntad de Dios. De su respuesta famosa a las burlas de Goliat, podemos ver su confianza en Jehová. De 1 Samuel, el capítulo 17, del versículo 45 al 46, dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y javelina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Después de esta victoria famosa y muchas más, en el capítulo 7 del segundo Samuel, David y el pueblo de Israel están en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, y están disfrutando descanso de sus enemigos. Pero David tiene una preocupación. Mira al segundo Samuel, el capítulo 7, versículo 2. Dice: ¿cómo puedes ver? Yo habito en el palacio del cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el todo de una tienda de campaña. En la mente de David, no es justo que él tiene un palacio magnífico, pero el arca de Dios, la presencia de Dios con su pueblo, es en una tienda. La misma cosa en que Dios ha habitado de los años del Éxodo. Y para David, la solución es obvia. Va a construir un palacio, un templo. Natán, el profeta, le dice: bueno, adelante. Pero el versículo 4 viene la palabra de Dios a Natán. Inicialmente, del versículo 5, el tema de la palabra del Señor es la construcción de su casa y que el hijo de David va a construirla en vez de David. Pero las palabras del Señor contienen un mensaje más importante que la construcción de un palacio terrenal. Mira del versículo 9. Ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillaros como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien que construirá una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construirá una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Y del versículo 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Si estamos leyendo estas palabras en el contexto de Génesis y las promesas de Abraham, podemos ver los mismos temas, ¿verdad? Un nombre famoso,
una tierra especial de paz y descanso. Pero el elemento más importante es el trono, el reino. ¿Y cuál es la característica de este trono? Será un trono eterno. El rey de esta promesa va a reinar para siempre. En vez del reino de Saúl y otros reyes terrenales de tantos años, el rey de este trono va a reinar para eternidad y va a reinar bajo y con la autoridad de Dios, como vemos en Salmo número 2. De este momento, el futuro de Israel y de las naciones tiene un enfoque diferente. Ahora la expectativa, la gran esperanza es el Mesías eterno. La palabra Mesías significa ungido, el rey, el Mesías que va a reinar para eternidad. Por eso, cada vez un rey nuevo viene al trono de Israel, la pregunta natural es, ¿él es el rey eterno? De la historia de Israel, sabemos que David no fue el rey eterno. En muchos aspectos fue un rey bueno, pero obviamente no fue perfecto. Salomón, su hijo, también fue un rey bueno y obediente de Dios, construyó el templo, etc. Pero otra vez, no fue el rey eterno. Entonces, ¿quién? Durante el reino de su hijo Roboam, vemos el segundo evento importante de esta época de la monarquía. Es la división del reino. Del mapa de página 48 podemos ver la región del pueblo de Israel durante el reino de Salomón, el mar Mediterráneo al río Jordán, con la ciudad de Jerusalén y el templo. En esta región viven los 12 tribus de Israel. Pero había un problema. Había un líder de un grupo del norte de Israel, se llama Jeroboam. Este grupo viene al rey Roboam con una petición para reducir los impuestos, etc. Roboam busca la sabiduría de los ancianos de la generación de su papá, Salomón, que le dicen, sí, debes reducirlos. Pero Roboam sigue su propio deseo y se ignora la sabiduría. Dice, si él les impuso un jugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. No son palabras diplomáticas, ¿verdad? El resultado de sus palabras, el versículo 17. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Podemos ver la importancia de las promesas de David en este grito, ¿no? No hay referencia a Salomón ni Roboam, sino a las promesas y herencia de David. El resultado es, en el versículo 20, Israel dice, tenemos un rey nuevo, se llama Jeroboam. Por eso, de este momento hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y tenemos que entender la diferencia entre los dos. Podemos ver los dos en esta tabla. El reino del norte, 10 tribus del norte, se llama Israel bajo rey Jeroboam. El reino del sur, 2 tribus, se llama Judá bajo rey Roboam. Podemos ver la división del reino en nuestro diagrama de la historia de la Biblia. De este momento hay 2 líneas, 2 reinos. Pero hay una diferencia más. Y es una diferencia geográfica, pero tiene implicaciones enormes. El reino del sur
Judá incluye la ciudad de Jerusalén y por eso el templo, que es la presencia de Dios con su pueblo. Por eso tiene la esperanza, la línea de las promesas de 2 Samuel el capítulo 7. Y por eso tiene la esperanza para la salvación de la humanidad. Y la respuesta de Jeroboam a esta situación, él entiende del significado de Jerusalén y que la gente del norte quiere adorar a Dios en el templo. Y por eso inventa una religión nueva, con ídolos, sacerdotes, festivales, templos en Betel y Dan. Mira el versículo 28 del mismo capítulo. Israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Es como quiere replicar el templo, el sacerdocio, etc. Les quiere dar a sus ídolos una forma auténtica para que la gente no va a viajar a Jerusalén. Pero no es posible para replicar el templo, ni Dios, ni la forma correcta de adoración. Por eso, como dice el versículo 30, y esto incitó al pueblo a pecar. Entonces, como lectores, los libros de Primer y Segundo Reyes nos presentan una pregunta interesante. ¿Cuál es el futuro del reino de Dios? Hemos visto las promesas a David en 2 Samuel el capítulo 7, pero en la línea de David, el reino del sur, Judá, tiene un rey Roboam que falta sabiduría. Al norte, el reino de Israel tiene un rey, se llama Jeroboam, que está dirigiendo al pueblo en la adoración de ídolos falsos. ¿Cuál es el futuro de Israel? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? En Unidad 6 vamos a ver la importancia de la palabra de los profetas y cómo le dan esperanza al pueblo de Israel y a las naciones.